internista geriatra, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, es una enfermedad neurológica degenerativa, es una enfermedad del cerebro y de sus funciones. Ocurre cada vez más frecuentemente, definitivo, porque, como bien lo dice Rocío, estamos envejeciendo. Es una enfermedad en donde hay muchas teorías y ninguna se ha puesto, no ha habido consenso a nivel internacional por muchos años de saber cuál es el origen de esta enfermedad, cuál es el origen real y por ende cuál es el tratamiento real, ¿no? Es una enfermedad que empezó a describirse precisamente por el doctor Alzheimer en una mujer allá en una ciudad cerca de Frankfurt, en Alemania, a principios del siglo pasado. Era una mujer que tenía alrededor de 52 años cuando empezó con problemas no solamente de memoria, sino más bien como de conducta. Empezó a tener celos atípicos, celos muy exagerados, infundados sobre su esposo. Bueno, eso dicen. Eso dicen que eran infundados. Eso dicen. Pero empezó a dejar de tener sus capacidades para resolver la vida cotidiana. O sea, de atender a sus hijos, de atender la casa, ¿no? O sea, lo que hacía ella en esa época. Y cuando la conoció el doctor Alzheimer, ya la mujer ya vivía en un sanatorio, en un asilo mental que le llamaban, ¿no? En un sanatorio para enfermos mentales. Muy joven, ella la encontró en su cama, con alucinaciones, con agresividad. Y bueno, él empezó a estudiar y después de 4 años de tenerla como paciente y que murió, pudo analizar su cerebro y encontró que tenían las neuronas afectadas. Había unos depósitos raros adentro del cerebro, que era una sustancia que le llamamos amiloide, que no es normal, es como un desecho celular que no debería de estar allí, que se debería de haber ido fuera de la célula, pero esta mujer tenía mucho amiloide y tenía las neuronas que sabemos que tienen unas como patitas, ¿verdad? Que les llamamos dendritas, como ramas, ¿verdad? Pero que se habían pegado unas sobre otras y que estaban hechas nudos, como si fueran ovillos, les llamaban así, como estos ovillos del tejido, ¿verdad? Estaban así todas apiñonadas, conglomeradas, y esos ovillos neurofibrilares también fue otra cosa que él encontró. Y años después el doctor Kraepelin le reconoció y dijo, ¿saben qué? La comunidad científica europea les dijo, ¿saben qué? Esta enfermedad no es algo normal, obviamente, y vamos a llamarle la enfermedad de Alzheimer. Y de ahí viene, de ahí viene. Pero hay muchas otras cosas que pueden parecer una demencia Alzheimer, ¿no? Que sí valdría la pena, pues, como aclarar, ¿no? Cuál es la diferencia. Por ejemplo, me está describiendo en una mujer muy joven, o sea, estamos hablando de que se puede dar en casos de jóvenes. Sí, pero raro, muy raro. Lo que tenía ella y lo que tienen personas actualmente son alteraciones genéticas. Son mutaciones en genes que tienen que ver con el envejecimiento, la presenilina 1 y 2, y otras mutaciones genéticas. Son enfermedades, básicamente, como los niños que nacen con algún síndrome desde pequeños. Bueno, puede ser que nosotros hayamos nacido con alguna alteración genética que nos pueda dar Alzheimer de jóvenes. Como ya predispuesto, entonces. Pero eso ocurre en familias. Por ejemplo, en Jalisco, sabemos que en los Altos de Jalisco hay cierto grupo de familias que tienen Alzheimer juvenil, menos de 50 años, o sea, en realidad empiezan como a los 30 y 35 años a tener demencia y fallecen como a esta edad, 50, 55 años. Y es muy triste la situación, pero son muy escasos. Son alteraciones genéticas, es el menos del 5% de los casos de las demencias. Lo más común es el Alzheimer o la enfermedad tipo Alzheimer, y puede ocurrir en cualquier persona de nosotros después de los 60 años. Doctor, pero entonces eso lo descubrieron después de una autopsia, de revisar su cerebro. Sí. ¿Cómo se diagnostica en los pacientes? Obviamente sin una autopsia. Claro, debería hacerse. Ya en vida. Se podría hacer una biopsia, claro, pero ¿quién se dejaría? No. Imagínate
que tú tienes o que yo tengo, ay, se me están olvidando mis llaves y los lentes y se me olvida cómo se llama esta persona, creo que tengo Alzheimer, voy a ir a que me hagan una biopsia del cerebro, pues no. Nadie quiere que le abran la caja negra. No, además. Pero lo que hacemos principalmente es hacer una serie de estudios para saber que no exista otra enfermedad. Eso es primero. Luego, hacer una valoración neuropsicológica, es decir, una cosa es ver cómo está funcionando el cerebro. Luego hacemos un estudio de imagen también, como puede ser una tomografía o una resonancia magnética. Y en la actualidad hay algunos centros centros de investigación del Alzheimer en donde vemos cómo está el metabolismo del cerebro, o sea, qué tan activo está y en qué partes del cerebro está activo o está más dormido. Entonces, de esa manera podemos saber cómo se diagnostica, qué hay para diagnosticarlo. O sea, es más bien descartando otras cosas, Descartas se puede todo. llegar a que el paciente tenga el Alzheimer. Porque no se ve en un estudio de Como resonancia o algo. Ves el cerebro con una resonancia. Y eso te va a ayudar a saber si tiene infartos cerebrales, microinfartos, si tiene un tumor cerebral, si tiene una atrofia cerebral que no debería tener, si tiene algo que llamamos hidrocefalia normotensa o cualquier otra enfermedad, o sea, meningitis, o sea, cualquier otra Esas situación cosas que sí se ven. que se pueden ver, ¿sí? Pero el Alzheimer, si se puede ver, es en la resonancia nada más a base de atrofia. ¿Sí? O sea, como que se ve en reducido el cerebro, Ah. específicamente en una parte en donde se empieza a analizar la memoria, que son en los hipocampos. O sea, la memoria inmediata empieza su acción está en el hipocampo, que está en el lóbulo temporal. ¿Al lado de la Nosotros oreja? Aquí, al lado de la oreja, donde nos salen las canas, Ah, donde nos gracias. salen las, Sí. donde nos salen las líneas del tiempo, ¿verdad? Por eso es el temporal. Los reflejos del sol, doctor. Que Caras, algunos no podemos ver porque las cubrimos. Así es. Allí es donde empieza a haber más atrofia, ¿sí? Bueno, esa es una. Y la otra es cómo funciona el cerebro. Esa es una valoración neuropsicológica en donde haces preguntas, ¿no? En donde valoras qué tanto puede aprender y recordar, y pues lógicas, secuencias, o sea, muchas cosas que hacen los neuropsicólogos. Y luego ya todos los otros estudios complementarios, como tú dices, Vero, para descartar que no sea, por ejemplo, que no sea depresión, ¿no? Porque de los principales razones, motivos por las que una persona va perdiendo la memoria o tiene olvidos que llamamos benignos, estos que todos pensamos que estamos olvidando cosas, lo principal siempre es depresión, ansiedad, ese tipo de cosas que nos quitan la atención, que nos roban la concentración. Es lo primero. Pero también para ver que no tenga hipotiroidismo, por ejemplo, es decir, que no tenga un problema en el funcionamiento de la tiroides que pueda hacer que simule un Alzheimer, o que no tenga hiponatremia, o sea, es decir, que no tenga el sodio muy muy bajo en la sangre, porque eso también pudiera confundir a la gente, ¿sí? O que no tenga un montón de cosas más, ¿verdad? Anemia, insuficiencia hepática, renal, etcétera. Por eso les hacen todas esas baterías de estudios, o sea, de Sí. sangre, de orina, y estos de imagen, ¿no? Sí. Ah, ok. Y así es como diagnosticamos aquí, al menos en México, el Alzheimer. Te digo, hay algunos centros de investigación en donde pueden medir ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pueden ver algunas tomografías ya muy especializadas para ver el metabolismo de la glucosa o de algunos otros marcadores, para ver qué partes del cerebro están más activas o no. Hay algunos lugares aquí en México en donde ya se empiezan a hacer esos, pero no es la práctica médica habitual, la verdad. Lo habitual es lo que acabamos de comentar. Muy bien, entonces llegan a ese diagnóstico, dicen, no tiene nada, entonces es Alzheimer. Ahí es cuando ya es el diagnóstico. Se hace el diagnóstico como enfermedad de probable Alzheimer, así tal cual. Así se les llama, Sí. no se dice diagnóstico Alzheimer, sino probable Alzheimer. Así es, Ah, probable ok. Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. La frase que viene en la contraportada dice, el Alzheimer es una enfermedad que afecta el cerebro del paciente y el corazón de toda la familia. Esto Mira, es verdad. la demencia es una condición, una cosa que nos puede ocurrir en casa
o nos puede ocurrir a nosotros o a nuestras parejas, ¿no? O sea, tristemente sí es algo que es que nadie de nosotros somos inmunes. Aunque podamos hacer mucho por prevenir, por ejemplo, en tener estilos de vida saludables y tener mucho conocimiento y aprender y manejar nuestras emociones y todo, nadie nos dice que no vayamos a tener demencia. Entonces creo que debemos de estar preparados no solo como personas, como familias, sino como sociedades, Claro. para ser más inclusivos ante las personas con demencia. Lo que pasa ahora con alguien que es diagnosticado de Alzheimer es que pues no es comprendido y no es aceptado, no es incluido en la sociedad. Es rápidamente, bueno, pues ya deja de hacer esto, deja de hacer otro, ya no vas a ir acá, ya no, los amigos ya no quieren hablar con sus con el ahora enfermo, las familias dejan de visitar porque dicen, bueno, ¿a qué voy si ya no puede hablar, ya no me reconoce, es muy triste, pues ya no voy, y es una especie de aislamiento que ocurre, ¿no? Entonces, como sociedad, la Organización Mundial de la Salud nos llama a los municipios, a los estados, a los países, a que promovamos acciones de gobierno, eso es a través de la OMS, para crear ciudades incluyentes, Claro. sí, comunidades incluyentes no solo con la vejez, porque todos vamos para allá, Claro. sino con las personas que tienen alguna discapacidad, en este caso una demencia. Sí, es algo que yo veo mucho, ¿no? Que hablamos de la inclusión, pero como que la inclusión es para algunos temas nada más, ¿no? Nos olvidamos de muchos otros. Y leía, escuchaba, platicaba, no recuerdo, de que toda esta sociedad está hecha, sobre todo la occidental, para jóvenes, ¿no? O sea, ya irte a divertir es jóvenes, y así, o alguien de 40, tan joven como yo, en adelante, y es como, ¿dónde voy, no? Ya empiezas a excluirte. Y pues si hablamos de 60, 70, no hay nada para ese tipo de población. De población. Hay poco. Hay una cosa que es el edadismo, que es una forma en que discriminamos a las personas mayores, ¿sí? A veces con pequeñas bromitas de que, Sí. ay, no, tú ya estás viejo, no, de tres canas, ¿verdad? O sea, Ajá, ese tipo de la cosas, arruga y ¿a qué vas al antro? O sea, y con chavorruco. eres chavorruco, o sea, esos pequeños microviejismos o microedadismos luego se pueden convertir en grandes conductas, ¿no? En donde el afectado son los que ahora son ancianos o personas mayores. Pero ojo, nosotros vamos para allá también, Todos. así es que tenemos que crear esta cultura. Doctor, ¿qué hacer? ¿Cómo tomar esta noticia? Ya decíamos antes de irnos al corte, cuando nos dan este diagnóstico de probable Alzheimer de nuestro familiar o de nosotros mismos. Sí, bueno, pues no perder la calma. ¿Qué se puede hacer con un diagnóstico que te dicen que no es muy alentador porque es una enfermedad crónica, degenerativa, que va a progresar, que hagas lo que hagas, va a haber cierto deterioro y que no hay un tratamiento? Entonces, pues, ¿qué haces? O sea, ya después de que lloras el diagnóstico y que le haces el duelo, le haces los honores al duelo de recibir una noticia como esta, pues es actuar, ¿no? La familia, o sea, juega un rol muy importante en la persona enferma de demencia. Sabemos que se van perdiendo capacidades como pueden ser la memoria, el lenguaje, la conducta, muchas cosas se pueden ir perdiendo poco a poco, pero debemos de humanizar esta enfermedad. Tal vez los medicamentos que existen para el Alzheimer no tengan el poder curativo, pero sí las emociones y la contención humanizada, o sea, de incluir, de dejar a nuestro enfermo en casa, en familia, eso es lo que debe de predominar. Es decir, que si tú, por ejemplo, rechazas o maltratas a una persona con demencia, pues le estás dando una mala calidad de vida. Claro. Si ya no puedes preservar la memoria, ¿qué puedes hacer? Pues que al menos tenga una calidad de vida. Y la calidad de vida es un tema pues también muy, muy amplio, en donde la calidad de vida básicamente para nosotros es vivir de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestros ideales y con el mayor trato humano, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué de lo que hacemos con las personas con demencia va en contra de su calidad de vida? Por ejemplo, si tú, si está preguntando
digamos, son repetitivos porque tienen problemas de memoria, ¿verdad? Entonces, si te está preguntando 20 veces que si ya comiste, que si no quieres una tacita de té, tú 20 veces, de la misma manera, tranquilamente, debes de repetir esa respuesta. Responderle igual como si fuera la primera vez. Así es. Porque en el momento en que pierdes los estribos y le gritas a tu abuela, a tu mamá, a quien sea, ya te dije que ya comí o lo que sea, ¿no? Y explotas, entonces en ese momento la persona se vuelve a conectar, pero a través de las emociones, y entonces te vuelve a poner atención y no se acuerda qué fue lo que te preguntó, no se acuerda, o sea, ni qué le dijiste tal vez, pero sí sabe que enfrente de ella, de esta persona, hay alguien enojado y atacando. ¿Sí? Entonces yo respondo igual. Yo puedo responder con miedo o con enojo, con agresión, así es. Entonces mucho es del trato en casa con las personas con demencia, especialmente Alzheimer, es lo emocional. Claro que hay que procurar que estén activos, hay que procurar que no estén nada más ahí sentados ahí viendo la nada, no, hay que procurar que estén vinculados, que estén conectados a través de canciones, de la música, a través del tacto humano, del masaje, a través de paseos, a través de estímulos cognitivos de todos tipos. Mientras pueda colorear, que coloree, mientras pueda hablar, que hable, mientras pueda ver, que vaya y vea, mientras pueda moverse, que baile. O sea, todo esto es estimulación cognitiva. Y claro que hay programas específicos para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Los ponen a armar rompecabezas, los ponen, o sea, hay programas específicos, pero el chiste es que no esté desconectado primero. Que no esté aislado. Aislado.